Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros. Jorge Hernán Echeverry, Hugo Moya y Pedro Mendoza se reúnen para conversar sobre la música en el cine. Bienvenidos, esto es Música en 35 milímetros. Como siempre, un placer saludarlos. Bienvenidos nuevamente a Música en 35 milímetros. Saludamos también en Santiago de Chile a nuestro amigo, compañero, coequipero Hugo Moya. Bienvenido nuevamente, Hugo. Hola Jorge, ¿cómo están? Bien, ¿cómo ¿Cómo van está tus todo por cosas? allá? Muy Aquí bien, muy bien. un fin de semana largo. Estamos haciendo la competencia Colombia. Fue feriado Ah, ayer. bueno. ¿Y cómo le fue? ¿Bien? ¿Descansó? No mucho, Bueno, no mucho. listo. Nosotros tenemos el puente el próximo lunes que viene. Es por el Hoy, 12 de octubre, porque aquí se sí, adelantó, usted lo atrasa. así es. Hoy no nos está acompañando Pedro Mendoza por un inconveniente, una cita médica que tiene con su padre, pero independientemente le deseamos a él la mejor de las suertes y de seguro estará con nosotros el próximo martes. Hugo, hoy tenemos un programa, como siempre, cada 8 días muy especial, donde vamos a hablar, hemos venido hablando de un director, tal vez uno de los más importantes en la historia del cine. Uno no puede desconocer todo el talento, todo lo que le aportó Alfred Hitchcock a la cinematografía a nivel mundial. Y, y vamos a hacer una escala también en una segunda parte de nuestro programa para conversar de la Canon y de un compositor llamado Michael Lynn, que inicialmente arrancó unos años, estuvo como un vipe o un productor musical importante de la Canon, pero igual vamos a hablar de la Canon que tuvo una época dorada en los 80, creo que fue la década de ellos más importante, aunque ellos vinieron trabajando desde finales de la década de los 60, sin tanta fuerza, pero hay muchas cositas para hablar y tú tuviste como la oportunidad también de ver un documental de ellos y nos lo has recomendado como en varias oportunidades. Yo creo que ahí nos vamos a entretener mucho, Hugo. ¿Tienes La Canon es un tema en sí. A pesar, Sí. aquí hay como dos íconos de lo malo que tienen su leyenda. Uno es Roger Corman y lo otro es Canon. Pero Y, bueno, después vamos a hablar de eso. Vamos con lo y, primero y después nos explayamos Y, con ese y tema. yo creo que nos hasta podemos incluir ahí a Ed Wood, el director. Sí, pero Ed Wood hizo tres, cuatro películas, ¿no? O sea, es una historia y es un personaje y hay películas sobre él y yo creo que mucha gente que vio la película de Ed Wood, después quiso verla, perdón, después que la gente vio la película de Ed Wood La de Tim Burton. que hizo Tim Burton, despertó la curiosidad para ir a ver las originales. Yo por lo menos pude ver, creo que dos o tres. ¿M? Y le hace honor a lo malo. ¿M? Pero en ese caso, ahí es muy poquito lo que hizo Ed Wood, entonces, eh, salvo que tiene el récord, que hoy día yo creo que ya no debe estar vigente, digamos que la peor película de todos los tiempos, que era Plan 9 del espacio exterior o Plan 9 from Outer Space. Y, pero yo encuentro que la película La novia del monstruo, que se iba a llamar La novia del átomo, si lo miramos desde el punto de vista de lo malo que puede ser algo, es mucho más mala que la otra. ¿Ya? Creo que ahí se equivocaron. Creo que el premio a la más mala debería ser a La novia del monstruo. Yo pienso que porque estaba Bela Lugosi en esa película, quizá hubo un poco de compasión y no quedó como la peor, porque en la siguiente no hubo nadie conocido, digamos. ¿Mm? Claro que sí. Pero, bueno, y ahí no hay mucho que aportar, solamente invitar a la gente que busque a Ed Wood y busque las películas, si las puede ver. Y bueno, en Filmin hay un par y están con subtítulos, se pueden ver. Y bueno, no sé si en F Movie debe estar también, como Seguramente curiosidad. que sí. Pero Con una curiosidad. invitación a ver
a ver algo Mal distinto cine, por lo malo, no por la calidad, ¿ya? sí. Y Eso hay que dejarlo claro. nuestra segunda parte, esa que vamos a hablar de la Canon tiene de las dos, que es bueno como ahorita la vamos a 80, resaltar. 80-20 y quizás 90-10. Sí, 90-10, dejémoslo así. sí, después lo hablamos en detalle. Listo. Novedades. Novedades en música en 35 milímetros. ¿Tienes alguna novedad para nuestra audiencia La verdad que no. A veces mis novedades son comentar cosas que he escuchado o que has recientemente, visto, leído? sí, pero en esta zona, o sea, he escuchado mucho, pero no hay nada como para destacar. Sí comentar que, sí, hacer un comentario de, sobre la música de Ennio Morricone. Estuve escuchando algunas bandas sonoras de Morricone que no había escuchado antes de los años 70. Y hay de todo, y hay unas que son realmente, voy a ser duro con Morricone, a pesar de que le tenemos tanto aprecio, pero hay algunas bandas que son intolerables, o sea, uno las termina de escuchar por cumplir con el rito de escucharlas completas, pero te echan a perder el ánimo de lo intolerables que son, y en un momento dije, no, no sigo. ¿Ah? Per l'antiche scala, se llama la película. La música es terrible, terrible. Y las que vienen después son más ligeras, como suele ser. Y bueno, y eso es parte del mundo de Morricone, que tiene de Es tanto un que- poco. Hoy día escuché, por ejemplo, o sea, escuché una versión, la versión original y la extendida de Fahrenheit 451 de Bernard Herrmann. No la había escuchado completa. Bien, me gustaron. Pero la original, la extendida, como que estuvo de más. También escuché algo de Trevor Jones hoy día, de Angel Heart. La verdad que no me gustó. Y así estamos, todos los días escuchando, a ti te pasa lo mismo, eh, y sí. vamos incrementando nuestro conocimiento Sobre la música de sobre cine. música. Y tengo dos daticos rápidos. El primero es que el compositor Chris Bowers, el mismo que hizo el Libro Verde, yo creo que ustedes la recordarán, La Invasión Secreta, Space Jam, Un Nuevo Legado, va a componer la banda sonora de un biopic llamado Bob Marley One Love. Por esta época, y llevamos como algunos años, donde las productoras han encontrado un filón importante de hacer películas sobre biopic de cantantes y de artistas muy reconocidos. Aquí Bowers, recordemos la que arrancó con Bohemian Rhapsody, con la historia de Queen. Viene Antoine Fuqua, que es un buen director, al cual le hemos podido seguir algún rastro. Él es el que ha hecho las películas del Justiciero, la de Denzel Washington. Está haciendo el biopic de una película llamada Michael, basado lógicamente en la superestrella Michael Jackson. Y en fin, pero Chris Bower fue designado para hacer el score de la película Bob Marley, dirigida por Reinaldo Marcos. Es la primera. Y la segunda, Hugo, es que ya en Download Soundtrack se encuentra la banda sonora de una película animada llamada Arthur y la venganza de Maltasar, de Eric Serra. Esta sería La más vi, como para nuestro amigo Pedro, lo pero que es no una sé, película del año 2009. sí, es que eso te iba a decir, no es algo nuevo, puede haber sido alguna de esas ya la tengo, y esta debe ser una versión remasterizada o algo así. La verdad que las bandas de Eric Serra para esa saga son bastante llevaderas. ¿Mm? Como que ahí se sale un poco de ese estilo tan acústico, tan electrónico, tan computacional. eh, Hay un poquito más de elaboración, pero siempre entendiendo que Eric Serra es un compositor que le gusta la música electrónica, eh, con muy poca sinfonía, y bueno, ese estilo. Así ha avanzado en la industria. Tiene un grupo de fans, y Entre bueno, ellos nuestro amigo Pedro. yo a Pedro encuentro que a él le gusta Big Blue. Yo no sé si él es tan fan de Eric Serra. Eh, tú sabes que nosotros no lo queremos tanto por cómo arruinó Por GoldenEye con la GoldenEye. música de, Sí, de James Bond, pero
pero yo no le echo la culpa a Eric Serra. Bueno, uno descarga no su ira, pero descarga su descontento con él porque él fue el que compuso, él fue el que no respetó las reglas, los códigos, la tradición, tuvo la osadía de ignorar la tradición que venía con John Barry y otros Y los compositores códigos, sí, sí, todo eso. que no se saltaron los códigos, pero alguien tenía que haber levantado el dedo y decir, esto no va con la tradición, que eran los productores y el director. Y ellos pasaron. Probablemente lo pensaron, después se arrepintieron. En todo caso, creo que lo comenté alguna vez, en el audio comentario de apoyo de GoldenEye, en el DVD o en el Blu-ray, una de las copias que hay es con Michael Wilson, que es el principal productor, y estaba Martin Campbell, el director de la película, y cuando sale el tema música, en los créditos música de Eric Serra, ellos como que hicieron una reivindicación, asumiendo que había sido muy criticado, pero que ellos entendieron que él era una buena opción para el reinicio. Porque De acuérdate que la saga. GoldenEye fue el reinicio después de varios años de ausencia. Y en una época donde el tema más tecnológico estaba más en boga, entonces probablemente pensaron, y además que esta película tenía un contenido de satelital, Así de es. guerra electrónica y toda esa cosa, probablemente pensaron que él era una buena opción, pero se equivocaron. Gracias a Dios, después seleccionaron a un muy buen compositor, David Arnold, y quedamos muy antojados del trabajo de Arnold en su momento. Sí, pero yo creo que la experiencia Serra dejó una marca, porque como lo hemos comentado otras veces, el compositor de la última película de James Bond iba a ser Dan Romer, que era el compositor que trabajaba habitualmente con el director, acuérdame el nombre del director, Fukunaga, Cari Fujinaga. Gary Fukunaga. Entonces, Sí. claro, esto es habitual, ¿ah? Que el director trae a su compositor. Y parece que en el camino, siempre Reconsideraron. la industria Sí, usa un término muy cliché, que está bien, que se usa, que es honorable, digamos, que es diferencias creativas. ¿No? Y por eso que finalmente sale Dan Romer, y en un hecho insólito para el ego de Hans Zimmer, él entra a reemplazar a otro. Cosa inusual, creo que no sé si habrá muchos casos en que Hans Zimmer entró a reemplazar a otro, ¿ya? Y la hizo bien, digamos, ¿no? con Steve Mazzaro. Sí, Con Steve respetaron mucho los códigos. Bueno, Hugo, ahí cerramos entonces el tema de novedades. Nos parecía como importante comentar estas dos. Y vamos a retomar un poquito parte del programa que tuvimos la semana pasada. Entonces nosotros, Hugo, hizo una selección que no la habíamos planeado con algunas bandas sonoras de Alfred Hitchcock donde no estuvo Bernard Herrmann. Y hicimos la comparación en la parte final de nuestro programa para que lo busquen en nuestro portal de YouTube de bandas sonoras que ya está al aire, donde hicimos la comparación de dos bandas sonoras. La cortina rasgada con la música de Henry Mancini y de Bernard Herrmann. Y Frenesí, de John Addison John y de Addison, Bernard. perdón, John Addison y Bernard Herrmann. Y pues Frenesí y la cortina rasgada. Y Sí, pusimos pero recordemos que perdón, esos dos casos los tomamos aparte porque sí, ahí hubo una banda rechazada. Y habíamos hecho un así, programa anterior de bandas rechazadas. Entonces, para que la gente pudiera entender un poco de qué se trata esto, justo se dio la coincidencia que teníamos a la mano la banda rechazada de dos películas de Hitchcock y las comparamos con las bandas que finalmente se usaron para que la gente se creara un juicio, nada más. Bueno, cada uno tenía su opinión, no pretendíamos descalificar a nadie, simplemente cada uno dijo, bueno, a mí me gustó la que se eligió o no me gustó, y así, y viceversa, y fue una conversación bien entretenida que tuvimos la semana pasada. Pero ahora listo. vamos a hablar de otras películas de Hitchcock, donde solamente conocemos la banda sonora que finalmente se ocupó. Bueno, Y, yo la organicé por una orden cosita más, perdón, alfabético. Sí, sí, dime. una cosita más. Eh, no hay tanto material disponible de bandas Es, sonoras de películas de Hitchcock. El gran material que hay es justamente de los 50 en adelante, pero tampoco de todas.
¿ya? Y el gran volumen que se publicó fueron justamente las de Bernard Herrmann, del compositor Bernard Herrmann, que trabajó con Hitchcock en 9 películas, o 9, 8, ¿ya? Durante toda una década entre 1956 y 1964, o 55, perdón. Entonces, claro, eso es lo que está, eso existe, eso está, y a veces hay hasta 5 versiones de una misma banda sonora. Pero de las anteriores y posteriores, no hay mucho material. Es muy Ahora, poco material, sí. después de Herman, Hitchcock hizo 3 o 4 películas, no hizo más. Pero antes había hecho muchas, ¿ya? Bueno, pero en ese Claro. tiempo no existía tanta la industria del soundtrack y de la banda sonora, entonces lo que hay, ¿Sabes qué, lo que Hugo? encontré Tendríamos que no fue tanto. tenerle un poquito de fe de pronto al portal donde nosotros buscamos y podemos bajar las bandas sonoras, que a veces hemos encontrado algunos regalos importantes. Y esas grandes productoras, como Intrada, como otras, de alguna manera han rescatado muchas bandas sonoras. Ojalá tuviéramos la oportunidad y que nos llegaran algunas de esas composiciones de otros músicos para películas de Alfred Hitchcock. Ojalá Y pudiéramos escucharlas. en Download Soundtrack hay un disco que se llama Música para los Films de Alfred Hitchcock, que Sí. incluye de Plot Family, la última película que hizo, Family Plot, pero también incluye otras que eran suites, no eran las bandas sonoras, eran suites. Ah, bueno, ¿Ya? excelente. Yo no las quise incluir acá porque ya estábamos muy encima del programa y ya lo tenía listo con lo otro, porque toda esta información que estamos compartiendo ahora es extraída de los álbumes con las bandas sonoras, ¿ya? Excepto una Ya, que es un álbum de suites, ¿ya? Pero lo que había en el otro era un disco con suite de 4 películas y no me pareció como para hacerlo en el formato que nosotros lo trabajamos, básicamente, listo. Entonces, arrancamos por orden alfabético, Hugo. Pues como así quieras. las. Listo. Y de la primera banda sonora que vamos a hablar es de Family Plot, que fue la última película de Alfred Hitchcock que fue realizada en el año de 1976 o que fue presentada en el Festival de Cannes de ese año. En el reparto estaba una actriz que en su momento, en la década de los 70, tenía una fama importante, que era Karen Black. Aparecía Bruce Dare, también un actor que vino creciendo a medida que fueron pasando los años y se convirtió también en un actor muy importante para muchas generaciones, Barbara Harris y William Devane. La película, de alguna manera, yo te voy a dar algunos inicios como ya tú entras con la banda sonora. Se empezó a rodar un poquito más tarde de los previsto, tuvo más o menos 2 meses de retraso y casi después 5 meses más, porque para esa época ya venía muy enfermo Alfred Hitchcock, venía con muchos problemas de salud y de alguna manera eso retrasó un poquito como la, la producción de la misma película. Eh, para el papel que interpretó William Devane, Hitchcock había elegido a Roy Teens, pero descontento de su trabajo, lo despidió a los 2 días del rodaje. Para el rol de Blanche Tyler, Hitchcock tuvo en su mente que fuera Liza Minnelli la persona encargada. A él no le gustó mucho el trabajo de Karen Black y fueron algunas cosas importantes. Y uno de esos datos que uno se va enterando, Hugo, es que Bruce Dare le preguntó por qué lo había escogido. Lo voy a leer textual porque me pareció muy particular. En un momento durante el rodaje, Bruce Dare le preguntó a Sir Alfred Hitchcock por qué fue elegido. Hitchcock respondió, porque el señor Paquinow quería $1.000.000 y Hitch no paga $1.000.000. A Dare le llevó un tiempo darse cuenta de que el señor Paquinow era Al Pacino y eso de alguna manera pues le permitió a Bruce Dare ser un actor importante. La música fue de John Williams y este fue tal vez el único trabajo que Williams tuvo con Alfred Hitchcock, Hugo. No tal vez, con toda seguridad. Ujú. Eh, bueno, respecto al elenco, el elenco está bien. Yo la película la vi hace poco y me pareció que el elenco estuvo acertado. En todo caso, el personaje Karen Black, sí, está bien. Karen Black nunca fue una actriz de mucho carácter, eh, no fue una muy buena actriz. Esa es la impresión que tengo. No, vi unas 3 o 4 películas de ella y en general nunca me conmovió mucho. No, pero bueno.
Pero había otra actriz que no recuerdo su nombre, que era la principal, digamos, que era la pareja de Bruce Dern en la película, y lo hizo bastante bien. Y Willem Devane, que lo hemos visto en 20.000 series de televisión, pero no sabíamos quién era, aquí tiene un papel bastante, era bastante malvado el personaje, Sí, pero suena bastante bien. Yo encuentro que el guión está bien, eh, te consume, te absorbe, te cautiva. Y la música de John Williams es una cosa bien rara, pero no rara en términos negativos, sino que cuando vi la película, la sí, música no estorba, tampoco se impone. No es un elemento que tú sientas que es relevante, como por ejemplo Danza con Lobo, que la música es omnipresente, o Ben-Hur, va ¿ya? como acompañadita, va de ladito. Acompaña bien, tú no estás pendiente de la música, ¿ya? Eh, Probablemente lo que se escucha en el disco se escucha muy claramente en el disco, pero en la película no se escucha tan claro, ¿ya? Ahora, Sí, dime. En ese momento John Williams venía de haber hecho Tiburón, por lo tanto estaba muy alto en la curva. Él, en un documental que vi, señaló que para él fue muy agradable, cosa rara, trabajar con Hitchcock, y que Hitchcock le había dado plena libertad para que él compusiera de acuerdo a su mejor entender o a su mejor sensación, Qué bueno, y por lo tanto él no tiene la experiencia de otros músicos con Hitchcock, que se les metía, que intervenía, que quería participar, más de la cuenta. Entonces, en ese aspecto, Williams como que lo reivindica. Y lo otro que yo quería comentar es que esta banda sonora sí tiene un valor del punto de vista de línea de tiempo, porque en la música de esta película tú puedes descubrir algunos sonidos o insinuaciones que vendrían mucho tiempo después en otras películas. A mí me suena muy a Harry Potter, siendo una película de misterio, de crímenes, pero tiene un sí. momento así como medio mágico. Es cuando supuestamente la protagonista se comunicaba con personajes que habían muerto, pero era mentira, estaba estafando a la gente. Y la música que Williams le ponía ahí era como una música de burla, entonces, como que ahí suenan los primeros acordes que fue años después, o el primer estilo que uno le recuerda mucho a Harry Potter. Pero, para no alargarme más, creo que esta película, esta música, más bien, no está entre ni lo mejor de John Williams, ¿ya? Eh, Ahora hay que Eran pensar sus inicios también. no, Era ni una tanto, parte, porque pues ¿en en qué los momento la 70 era una hizo? parte, La sí, hizo entre Tiburón y Encuentro Cercano. Entonces, como que está muy distante de esas dos. Está al medio, un tiempo. 75 Tiburón, 76 Family Plot, 77 Encuentro Cercano y Star Wars. y hay Entonces, una cosa, como Hugo, ahí que, también, y es que tuvo tres nominaciones importantes la música de Williams en los International Film Music Critics Award, estuvo nominado también en los Golden Spirit Awards, me parece que es importante como destacarlo, pero pues no ganó, y en los Golden Spirit, perdón, y en los International Film, me parece que de alguna manera eso puede pues, rescatar un poquitico como el trabajo de Williams ahí, Hugo. la verdad, Jorge, si tú me preguntas la opinión, esta banda no merecía ganar muchos premios, en mi opinión. Y no es mala, pero no es sobresaliente. Lo que me temo yo que haya pasado es que probablemente en el universo de películas que hubo ese año, a lo mejor esta era de los mejorcitos, pero también piensa tú que cuando tú tienes un compositor en la cresta de la ola, y esto pasa mucho en los Oscars, siempre, aunque haga un Que trabajo regular, marcadito, es sí. nominado porque viene con la ola, lo que pasa con Zimmer, con Newman, lo que pasa con Goldsmith. Entonces, me parece que más bien fue un premio a la fama, a la popularidad del momento. Y probablemente fue buena su música, o fue la mejor música, pero de Williams no es lo que uno recuerde con mayor interés. Listo. O Entonces, ¿te para ti. parece, Hugo, para que la gente pueda escucharla? Y hiciste una selección muy interesante y creo que vale la pena que todos acá podamos escuchar entonces Family Plot, la música de John Williams para la última película de Alfred Hitchcock, aquí en música en 35 milímetros.
En Telemedellín Radio estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Una muy interesante selección, Hugo. Hay ciertas notas Este que a sí Harry Potter por ahí. parecen, sí, ¿Mm? y que parecen al estilo de Williams, pero hay otras muy distintas. Sí. Creo que La- él El, está el último escogiendo tema, sus... el último tema me da la impresión, porque el último tema se llama The Family Plot Theme. El Sí, último tema del disco, me parece que es el disco para venderlo como single, porque ese tema nunca está en la película, tal cual así como ahí aparece, y no suena ni instrumentalmente, es como raro. Los temas que suenan son los que escuchamos antes, pero es muy evocativo de lo que haría después. Hay melodías que que van a aparecer en otras películas en el futuro, pero no recuerdo exactamente cuál. Pero sí, en la mitad del corte, ahí sí, estaba los Harry Potter, pero a full, digamos. pero es una música muy fresca, o sea, muy distinta de Williams en muchas cosas. Me parece Sí, chévere. en ese momento sí, en ese momento Exacto, sí. sí, exacto. Bueno, vamos a pasar de película. Vamos para 1954 y hablamos de La ventana indiscreta, Hugo, nuevamente dirigida por Alfred Hitchcock, con James Stewart y Grace Kelly, que fueron sus dos protagonistas principales. La película fue galardonada con el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, el premio National Board of Review, ese año para la futura princesa de Mónaco. Yo hacía mucho rato, Hugo, no veía a Grace Kelly y con razón Gisco se mantenía enamorado de ella. Qué mujer tan espectacular, definitivamente. A mí me pareció que se ve mucho más bonita en la otra película que vamos a revisar, que es Exacto. Cómo atrapar a un ladrón. Sí, muy hermosa. Acá no se ve tan glamorosa, pero en la siguiente sí. En Cómo atrapar a un ladrón se ve. Leyendo un poquitico ahí uno se encuentra cosas como que él dedicó mucho tiempo al tema, Hitchcock dedicaba un poquito más de tiempo de lo normal al tema del vestuario para Grace Kelly y insinuaba como algunas cosas del estilo, de la moda, de los vestidos como tal. Estaba muy interesado en la rubia norteamericana. La película fue candidata a premios Oscar por mejor director, mejor fotografía, en color, mejor guion adaptado y mejor sonido. Está entre las mejores películas de misterio y y es considerada, pues lógicamente, una película cultural, histórica y estéticamente significativa. Y para muchos, Hugo, esta es tal vez una de las mejores películas de Alfred Hitchcock. Y hay un dato que me parece también importante tenerlo acá, y es que la película se filmó por completo en los estudios de Paramount. Quienes han tenido la oportunidad de verla, se muestra las primeras tomas, Hugo, yo creo que tú recuerdas, cuando empieza a describir con el lente Hitchcock cada uno de los espacios donde está conformada esa unidad residencial. Todo fue hecha como 5 o 6 meses con antelación. Fue importante porque hay muchos detalles, hay un montón de cosas que creo que son importantes. El compositor fue Frank Wassman, pero solamente hay algo ahí, solamente títulos de apertura y cierre melodía del piano de Lisa. Y aparece un compositor llamado Ross Bagdasarian, quien estuvo dentro de la película. No sé si de alguna manera estuvo ahí como dentro de los temas. Y dicen que Hitchcock utilizó principalmente sonidos diegéticos, sonidos que surgen de la vida normal de los personajes a lo largo de la película. Ahí te la dejo, Mira, me sorprendiste con eso, pero cuando vi la película decía Frank Waxman. No, no, Frank no. Wassman. A lo mejor el otro salía con la letra chica y no me di cuenta. Es que es el Sí, compositor, él aparece dentro de la película. Hay una parte en la película donde muestran a Hitchcock organizando un reloj y él es el compositor que aparece en una de esas ventanas, es este compositor. puede ser, Pero lo que no lo sí, sabía. Crecí sabiendo que había sido Frank Waxman. Está bien, bueno, no, no tengo mucho más que decir, me sorprendiste, me golpeaste con la noticia, me dejaste sin palabras. bueno, yo leo Pero esa eso. música es muy de los 50, muy de la gran banda, de la big band, muy de Irving Berlin, Irving Allen, de todos esos músicos de la época de la big band, es muy jazzística. ¿A ti te gusta el jazz? Sí, Sí,
Y, y claro, yo creo que la película es una de las películas más icónicas de Alfred Hitchcock. Total. Pero por lo que tú dices. Primero, por lo cuidado. Es una película de misterio, pero no es una película asfixiante en ningún caso. Es una película bien Y es entretenida muy de ver lenta. y es lenta a veces, sí. Y probablemente el otro elemento que tú ya lo dijiste es la pareja protagónica, que Grace Kelly y James Stewart, que era su actor Ye- favorito junto con Cary Grant, pero James Stewart más que ninguno. Y James Entonces, Stewart dijo que era su película preferida de las cuatro que había hecho con Hitchcock. Esta. no sé. Bueno, pero si él lo dice, será. Si lo dijo así, será. A mí Sí, me gustó porque más a El mí, hombre que sabía demasiado, pero es exacto. Pero a mí me gustó mucho, Hugo, porque tuve la oportunidad de verla con pues en estos Vértigo. días, eso cuando las entregué, y es como esa mirada voyeurista, porque el protagonista tiene que ser voyeurista ahí, porque está sentado al frente de una ventana, con su pie, con su Y esa, pierna, exacto, pues está enyesada y todo el cuento, y lo único que tiene que hacer para entretenerse es tener unos binoculares y mirar todo lo que pasa. Pero el pero trabajo ahí es está la gracia de la sensacional. historia, porque Sí, mirando, figoneando otros departamentos, arma todo o descubre un crimen, un asesinato, sí. y ahí empieza la historia, que a veces es más comedia que misterio. En realidad es bien. Pero eso era habitual en Hitchcock, porque cómo atrapar a un ladrón es como lo mismo, también es comedia, misterio. Parecido y bueno, en fin. En Vamos, ese tiempo, en los 50. listo. Entonces, vamos a escuchar esta importante selección que hiciste de Frank Wassman para La Ventana Indiscreta. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. A mí esta película me gustó mucho y la banda sonora de Wassman me pareció genial. Tiene muchos elementos muy interesantes, Hugo. Efectivamente. Pero no A te mí, sugiere algo muy dramático, te sugiere algo más de comedia, si te fijas. listo. Bueno, vamos a continuación, vamos a cambiar de película To Catch a Thief. Esta dividimos en dos la selección que hiciste, Hugo, que me parece pues muy interesante no, perdón. Vamos con Topaz. Topaz de 1969 es una película de Alfred Hitchcock con Freddy Stafford. La música de Maurice Jarre está basada lógicamente en la novela de Leon Uris, que fue publicada en el año de 1967, y la película es de 1969. Esta fue la película donde hubo un mayor fracaso de Hitchcock en el área de taquilla. La realización costó $4 millones y solamente se recibió $1 millón por concepto de taquilla. Y un dato curioso, Hugo, para darte paso, y es que sabiendo que no tenía oído para la música, Sir Alfred Hitchcock ni siquiera se molestó en escuchar la partitura completa de Maurice Jarre para esta película, colocándola en las imágenes sin ninguna objeción. Bueno, Maurice Jarre en ese tiempo ya era una estrella, había hecho el Doctor Chivago, Loren de Arabia, no era alguien al que tú le podrías poner muchos peros.
también había hecho una película muy aburrida, pero con una gran banda sonora que fue Is Paris Burning. Sí, de la cual hablamos por acá una ¿Sí? vez. Y bueno, pero yo coincido que la película es como viene irrelevante. A mí, yo la vi, fue una película muy No, cara, como tú bien dices, porque se firmó, tenía se cambiaba en de Cuba, en países, París, claro, en la Unión muchas. Soviética en ese tiempo, y parte con una marcha militar. Es como viene, cuando tú la ves, empiezas a verla, te imaginas que viene una película muy, muy, muy espectacular. Y la verdad que se va desinflando y no, y al final llega ahí a duras penas al final. Es de las películas que menos Actuó le gustó a él. Dor en esa película también. Sí, Karin Dor, La habíamos conocido en You Only Live Twice. exacto. Y él, Hacía y el en la papel. traducción para Alemania, ella dobló su voz. Aquí le hicieron doblaje para el inglés. Tenía algunas, todavía no lo dominaba muy bien para esa época. La hermosa Karin Dor. Aprovechemos entonces, Hugo, y disfrutemos de Maurice Jarre con la música de Topaz. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. El papel principal, Gisco, se lo había ofrecido a Sean Connery, pero por problemas de calendario no le dio pues como la oportunidad de estar ahí. Pero pero la música de Jarre es muy interesante, Hugo. Efectivamente. Pero ya estaba en su momento de gloria en Cumbre. ese entonces. Y me sorprendió lo que me contaste de que Alfred Hitchcock no se quiso ni meter. Eh, es bien variada la música. Y cuando uno ve las imágenes, uno se imagina una película, pero topísima, y no lo es, la verdad. Yo la vi hace poco, ¿ah? Y con harto entusiasmo, porque quería ver varias películas de Hitchcock, pero Sí, esa fue una de las que me decepcionó. como a mucha gente en taquilla. Yo creo que sí. Y pasemos a la última, Hugo, para atrapar a un ladrón, una película de 1959. Aquí ya hice la selección de dos cortes por la cantidad de material que entregaste, que me parecía muy interesante. Cary Grant y Grace Kelly, en una película donde aquí esta cinta ganó un Oscar a la mejor fotografía y tuvo dos candidaturas, mejor dirección artística y mejor vestuario. Y hay un dato muy curioso, y es que Hitchcock estuvo feliz de rodar la película en la costa azul francesa. Por el primero, porque necesitaba unas vacaciones y para él era muy interesante, quería conocer Europa y esa parte francesa que para él fue una forma de descansar. Y lo segundo ahí es que el príncipe Reiniero conoció a Grace Kelly y la boda pues se concretó en el año de 1956. Eso pues le dio un poquito como de tristeza a Hitchcock, pero es normal. La música de Lee Murray, Hugo, Murray. Murray.
Sí, Leon Murray era un compositor bien popular en los 50 y en los 60 probablemente. Ujú. También un estilo bien jazzístico, bien de un poco Mickey Mouse, harto Mickey Mouse en esa película. Eh, pero la película es una película que tiene todos los atributos para haberse ganado el Oscar que se ganó, porque justamente la fotografía es imposible que saliera mal en ese lugar. Grace Kelly está muy bien, pero esta sí que yo diría que no es una película de misterio. Y si la quieren disfrazar de película de misterio, no resulta porque es una película, es una comedia, literalmente. Y la música también se hace cargo de esa condición, no le da no va por un camino distinto. Eh, a mí esa época me gusta mucho, no sé por qué. En la forma de vestirse que tenía, Cary Grant tenía una estampa que ya se lo hubiera querido Eran cualquiera. elegantes. Y en ese tiempo él ya era bastante grande y Sí, el tenía tipo, 50 años sí, y Grace Kelly tenía creo que 24 o 26 años. pero tenía una percha que todo lo que se pusiera le quedaba bien. Entonces era digno de envidia, así, como el Richard Gere de los 50. Bueno, y después Sí. en las siguientes películas también luce muy bien. Aguante que Cary Grant querían que fuera el primer James Bond. ¿No? Ah, sí, pero por Con el más de sueldo 50 y con más de 50. ¿Ya? y con el sueldo que Entonces, pidió no daba. claro, no se quería comprometer por más de dos películas. Ese era lo otro, dos o tres. Exacto. Entonces, esa fue la razón. Pero es una película muy agradable de ver porque es muy ilustrativa de la época. Entonces te entretiene mucho ver las formas de vestirse, los paisajes, los tipos de automóviles, eh, lo que hoy día, la modernidad de la época, que podría parecer muy precaria hoy día, pero en ese momento era como lo top. Y bueno, la película está bien buena, una de las recomendables de Hitchcock, pero insisto, Muy aquí no hay tanto entretenida. misterio. Tiene misterio, pero es un misterio así manejado con, Es muy con bastante entretenida. humor. Sí. Listo. Entonces, vamos a escuchar el primer bloque de esta selección, Hugo, de Cómo atrapar un ladrón de Alfred Hitchcock. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Tienes razón en lo que dijiste, es muy caricaturesca, pues es muy como de la época. Grace Kelly. Hermosa. Esa mujer era muy hermosa, definitivamente. Hugo, En esa, por eso te decía que sí, es parecía que en muy esta linda. película lucía más. Bueno, Un dato curioso, Hitchcock había quedado bien contento con Lynn Murray, y de hecho Lynn Murray fue su sí, compositor para ¿Quién mató a Harry? O The Trouble with Harry, esa fue la primera y película, ¿cierto? Que tuvimos la hizo Herman, oportunidad. Esa fue la de Herman, sí. sí, pero por eso te quería contar la anécdota. El Por compositor favor. que Hitchcock había convocado para quien mató a Harry era Lynn Murray. Y Lynn Murray no estaba ocupado, tenía otro compromiso. Y Lynn Murray le sugiere a Bernard Herrmann, a Hitchcock. Y ahí nace esa relación de 10 años con Herrmann. Si no, a lo mejor nunca se habría producido. Siempre son hechos fortuitos los que provocan estas cosas. ¿Tú recuerdas en qué año fue esa película, Hugo? ¿Cuál? La de ¿Quién mató a Harry? El 54. Ah, bueno, en el 50 Murray se había mudado lógicamente a Hollywood y realizó los arreglos vocales para la película La Cenicienta de Walt Disney en ese año. Igualmente estuvo en otras películas, hay muchas películas que él hizo, Ven a volar conmigo, Esposas y amantes, Prométele cualquier cosa, Rosie, Estrategia del terror,
pero también trabajó en algunos episodios de programas de televisión como El Virginiano, una serie muy conocida en la década de los 60, Daniel Boone, que es otra de mis preferidas, El Túnel del Tiempo, Dragnet, y un piloto no emitido de una serie llamada Mr. Terrific, que nunca salió al aire. Y en 1986, por su música para el especial de la National Geographic Miraculous Machines, Murray ganó un premio Emmy como un reconocimiento importante para él. Vamos a escuchar el segundo corte de Cómo atrapar un ladrón, la música de Lynn Murray, aquí en Música en 35 milímetros. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Ya el estilo musical de este bloque cambió drásticamente con relación al primero, Hugo. Es que Es cuando más la película romántico, se torna más seria, más romántica. pero uno, ¿cómo no se pone romántico con Grace Kelly? Sí, claro. Total. Bueno, Hugo, muchas gracias. Nos pareció muy interesante el tema. Yo creo que disfrutamos otra parte de, de esa música de Alfred Hitchcock que no habíamos tenido la oportunidad. Y como les habíamos anunciado la semana pasada, eh, hay un compositor, hubo un compositor que murió en el año de 1995, Michael Lynn, quien falleció lógicamente por cáncer, una batalla muy dura, muy complicada para él, pero de alguna manera tiene un montón de seguidores a nivel internacional y en el año de 1980 se trasladó a Hollywood con otros compositores para hacer otro tipo pues de trabajos interesantes en el cine no tan conocidos y era un especialista en la trompeta del jazz. Después de componer su primer largometraje, que se llamaba Tribal Terror, en el año de 1985, le siguieron otras bandas sonoras para cine y para televisión que de alguna manera vamos a destacar acá. La primera de ellas es Alan Quarterman y La Ciudad Perdida de Oro, que fue la segunda película de Alan Quarterman para Canon. Las que vamos a mencionar acá son películas hechas para Canon, American Ninja o Guerrero Americano y Poe de Escape. Después hizo otras, Rapping, Comportamiento Ilícito, Juegos de Supervivencia, Leyendas del Oeste, El Turno de Franny, Breakdance, en fin, otro tipo de películas que de alguna manera no le permitieron como ser importante en muchos aspectos. Él Sergio, fue, una sí, pregunta. sí señor, Porque la Canon tenía una particularidad, que ellos sí, sí, tenían tenían un set de permanentes. Si tú revisas las películas de Canon, se repite mucho el mismo director de fotografía, se repite mucho el vestuarista, se repite mucho parte del equipo. Y este compositor que tú estás mencionando, yo no lo ubicaba para nada, pero obviamente ahora con este descubrimiento que tú hiciste, y por lo que tú señalas, me parece que debe haber sido un compositor de staff de de Canon, esta, exacto. que lo tenían ahí para componer, porque no fue nunca un compositor destacado, no está en ningún ranking, no está en ninguna, incluso si tú buscas listas de compositores de cine, este señor no está. Y bueno, Es puede ser también porque para quién trabajaba. Y bueno, está bien. No, y No tienes te toda puedo la decir mucho, razón. no lo conocía más que ahora lo descubrí ahora con lo que tú rescataste. Claro, y yo me puse como a investigar un poquito más después del anuncio, Hugo, y me encontré, o sea,
Hay una película que en su momento a mí me gustó mucho, que fue El Guerrero Americano. La película me encantó y la música, y tuve la oportunidad de descargar un bloque con la música de las 4 películas del Guerrero Americano, y la que más me llamó fue esta. Dentro de las cosas es que empecé a escuchar y a mirar algunas de las películas en el transcurso de la semana y la semana pasada, y me encuentro que muchas de las músicas que él compuso para Guerrero Americano aparecen en otras películas. Ejemplo, en Poe the Escape, en Comportamiento Ilícito. Pues hay algunas, y entendí que ellos construían también unas librerías de música que utilizan Probablemente. para ciertas películas, y ahí fue Es que donde es normal eso en la tú, Canon. yo creo que eso lo puedes hacer con esos compositores, porque con Sí, Goldsmith, con Williams, con Mancini, eso no lo podías hacer. Entonces, me parece que este compositor, que no me acuerdo, Michael Lynn, Michael ¿sí está bien? Lindsay, Él era parte del staff. Entonces, y bueno, las músicas no les pertenecen a los músicos, las músicas les pertenecen a los estudios. a los Y por lo estudios. tanto, si era el mismo compositor, no, nadie lo iba a demandar por derechos ni por plagio, porque era todo en familia. El compositor los productores eran los mismos, que se repitiera la música daba lo mismo. Ah, Además que tenía mucha lógica en el criterio economicista que tenía la Canon. Hay que total. señalar, para que no saben, que la Canon fue un estudio muy popular en los años 80, que sobrevivió bastante bien con un modelo de negocios que era hacer muchas películas al mismo tiempo, de bajo presupuesto, en donde la apuesta era que te fuera mal en 8, pero con las 2 que te fueran bien, recuperabas la plata de las 8 que perdiste y ganabas plata. Entonces, tuvo algunos aciertos importantes. Algunas de esas películas las vamos a ver acá, por ejemplo, Sí, como La Fuerza algunas. Delta, como el mismo Alan Yo, Quatermain, exacto. La mina del Rey Hicimos una Salomón. salvedad. Exacto. Claro, Hicimos hay una otras. salvedad. ¿Mm? Entonces, de Michael Lynn solamente hay un bloquecito de videos, porque estuve escuchando la otra música que es muy difícil de encontrar y hallar, pero la encontré, la escuché y no es tan buena. Entonces vamos a escuchar de este primer bloque y único de Michael Lynn, Alan Quarterman y La Ciudad Perdida del Oro, que fue una película del año de 1986, que fue Suena dirigida porque fue por muy Gary mala. Nelson. Eso, con Richard Chamberlain, Sharon Stone, James Earl Jones, pues los mismos, eh, que fue la secuela de Las Minas Las del minas Rey del Rey Salomón. Salomón. Mm. Pero me Que encontré un dato tampoco fue muy que buena. no fue muy buena, pero me encontré este dato. Para reducir costos, la mayor parte de la partitura era material fue compuesto por Jerry Goldsmith para la primera película. Sí, pues, Michael Lynn solamente escribió solo media hora de música original, y eso es parte de lo que era la canon, ¿cierto? Vamos a así escuchar es. Y detrás de las último líneas, dato antes que ponga sí, el bloque, y la dificultad que tú tuviste para encontrar encontrar. música de él tiene que ver con el negocio. Canon Exacto, no le interesaba publicar discos de banda sonora, menos porque si la iba a estar reutilizando, con mayor razón les convenía mantenerla. Además que como eran películas que eran muy de nicho, que no iban a tener mucha concurrencia, tampoco era muy buen negocio publicar bandas sonoras. De hecho, las que vamos a escuchar más adelante, muchas salieron después, fueron reediciones, rescates, remasterizaciones, hicieron otros sellos musicales respecto de algunas partituras bien específicas de músicos más o menos consagrados, pero no así rescataron es. ninguna, por ejemplo, de este compositor. Y como te digo, de haber sido parte del staff permanente de Un Canon Group. BP es como el término que él lo tenía, es como de ese grupo de músicos. La segunda es Detrás de las líneas enemigas, una película de 1986 dirigida por Gideon Amir con David Carradine, que estaba ya en una época también importante. Y la Canon utilizó algunas de las partituras musicales de la Fuerza Delta para esta película. Y a pesar de que tuvo un compositor acreditado, la película presenta casi exclusivamente partituras recicladas de otros lanzamientos de la Canon. Entonces a veces es difícil. La música fue de David Storr. Está American Ninja de 1985 con Michael Dudikoff y Steve James, dirigida por Sam Firsterbein. La película se convirtió en una cinta de culto para muchas personas, y algunas melodías de esta fueron reutilizadas en otra película llamada Enter the Ninja.
para que nos vamos como entendiendo. Entonces, seleccionamos, Hugo, de estas tres películas. Aquí está entonces, vamos con Michael Lynn como lo mejorcito, y yo creo que lo vamos a disfrutar aquí en Música en 35 milímetros. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Más o menos lo rescatable, Hugo. Creo que For esas your ears primeras only. melodías, esas dos Solo para primeras tus melodías, oídos. sí, esas dos primeras melodías de Alan Quarterman, creo que son de Michael Lynn. Yo no las escuché en las de Jerry Goldsmith. Y Yo trato de he buscar escuchado varias veces la de Goldsmith, no recuerdo que este tema ya estaba en ese disco, exacto. y, pero se nota la pobreza. ¿Eh? Sí, se le nota, muy limitadas. Pero las que vamos a escuchar, yo creo que por tiempo no nos va a dar. Hicimos una selección muy interesante y yo creo que este tema lo vamos a dejar un poquito más adelante para el próximo programa, porque yo creo que nos da para hacerle un sondeo un poquito más amplio, Hugo, a la Canon, de esa Sí, época de los 80, para hablarlo con un poquito más de calma. sí, Pedro nos puede aportar bastante en eso. Fíjate que sí, yo creo que es una buena idea. Esto fue como Un preámbulo. mm, sería un poco más rudo, fue como lo peor de Canon, porque quiero anunciar que lo que viene ahora son películas Canon de no muy buena calidad, más bien de mala calidad, como en general eran las películas de Canon, Pero pero que hay tenían, unas, pero que tenían una particularidad, que de cuando en cuando caían compositores de la talla de Alan Silvestri, de Henry Mancini, de Jerry Goldsmith, de Bill Conti, de John Williams. John George S. Williams, Clinton. ¿ah? John Williams está ahí. Sí, claro, Superman 4. Ah, Superman 4, sí. ¿Sí? Está Superman Eh, 4, George S. Clinton, Trevor Jones. lo que sí te quiero comentar, por si lo puedes arreglar, es que me parece que hay dos películas que están en ese segmento que no son de Canon, porque me impactó cuando lo vi. Una es el Mannequin, creo que esa película no es de Canon, Sí, sí Mannequin de es. Sylvester Levy, por lo menos donde yo investigué decía que era producida por 20th Century Fox. Claro, Y la y cuando otra, y yo entro había a ver otra la más. película, cuando yo ¿Mm? entro en la película, me aparece el logo de ¿El logo de Canon. Canon? Ah, ya, ok, Sí, está señor. bien. Y la Y otra había era otra más, Highlander. Highlander, sí, Highlander. será la otra. Yo Sí, también. dije Y yo no también, qué creía. raro. Y Mm. aparece el logo de la Canon. Sí, ahí puede haber sido que Canon lo hacía mucho, ¿ah? Sí. Eh, que la película en Estados Unidos y en territorios europeos probablemente Por distribuciones. aparecían con el logo de 20, de Warner, pero para el resto del mundo la distribuía Canon. Y Canon no había puesto un peso, o sea, Canon era meramente el distribuidor. Y El cuando caso tú de Superman entras, 4 fue así, que sí. la película en Estados Unidos fue Warner y en el resto del mundo fue Canon, pero ahí sí fue una película Canon, eso sí. Y comprada los derechos precisamente a los Falkine, Falcon. sí. Exacto. Pero me encontré un dato, Hugo, que me parece pues como muy interesante y dentro de las cosas
que creo que vale la pena como destacar de esa historia de la Canon. Yo creo que hay muchas películas y muchas cosas para ver de buenos compositores. Hay muy buenos compositores, para que uno no puede negarlo. Otra cosa es la calidad de las películas, ¿cierto? Que es distinto. Bueno, a veces la música era lo más rescatable de la película. Por lo menos en el caso de Superman 4, en el caso de La mina del rey Highlander, Salomón, Las minas del rey de la, Salomón, eh, la de Mancini, se volvió, Life Force, Life Force, sí, y así. Eh, por ejemplo. Pero también habían varios compositores que eran también como del staff. como Tienes Jay varios de Chataway. Jay Chataway, que siempre fue un compositor de películas de medio pelo. No fue un compositor de películas importantes. O sea, aquí el hecho inusual es que haya estado alguna vez Alan Silvestri en su comienzo, en la época de Romancing the Stone, del viajero Fry, no me acuerdo el nombre de la película, antes, pre-Volver al Futuro, que es cuando Silvestri despega. Y te cuento que Y deja de componer cosas chicas, empieza a trabajar en producciones más importantes. Lo esa, raro es que haya esa, entrado Williams y otras más, y Goldsmith hayan querido estar ahí. Me parece esa curioso. película de Fuerza Delta, de la cual vamos a hablar la próxima semana, fue hecha solamente con sintetizador, no más. Sí, claro, es una No había totalmente electrónica. orquesta Ujú. por el tema de costos. Le pagaron $15,000. Sí, sí, me parece, no me extraña. Todo lo que tú puedes contar de Canon es posible. Yo Hasta voy a películas hacer te voy a eróticas. adelantar una perlita, solo una perlita. En Superman 4, lo vamos a comentar en detalle la próxima semana, pero en Superman 4, ellos le ofrecen a Williams. Y Williams dice, no, estoy... Y de hecho estaba en otra película con Steven Sí, Spielberg. Y yo también creo que olfateó que esto podía, no le iba a ayudar en su carrera. Entonces dice, pero miren, yo les propongo a un compositor que a mí me ayuda mucho para que adapte mi música para Superman, que era Alexander Courage, que era un orquestador de Goldsmith, de Williams, y además había compuesto en los 60 el tema de Star Trek. Pero eh, yo les voy a componer 4 temas nuevos, pero les compongo el tema neutro, digamos, la versión concierto. Y él compone 4 nuevos temas o 3 nuevos temas para la película, y después los toma Alexander Courage y los incorpora en la banda sonora. Esos temas salen tal cual después en el disco que se editó como 30 años después. Esa es otra historia que vamos a contar después. Pero para que tú más o menos calcules cómo se manejaba esta cosa. Alexander Courage parte grabando la música de Superman 4 con la National Symphony de Londres, ¿ah? London Symphony Orchestra, que se llama, no me acuerdo el nombre. Y la grabación la termina con una orquesta alemana, de una alemana, Ground, sí, sí. que no me acuerdo, que igual había trabajado con otras películas, pero, o sea, media banda sonora con una orquesta británica y la otra mitad con una banda alemana. Y lo curioso es que, a pesar de todo el desastre que fue esa película, no hayan recortado por el lado de la música, aunque probablemente la orquesta de Ground que era más barata que la de Londres, pero lo bueno es que la música no se vio afectada. O sea, uno no se da cuenta que cambiaste de orquesta porque mantiene ese estilo de gran orquesta, que es raro, ¿ya? Pero bueno, Pero es que el tema de Williams convocaba. Era por un tema supuesto, apoteósico. sí, Eh, claramente, yo creo que ahí no tocaron. Pero hay muchas historias de la sí, Canon claramente. que yo creo que las vamos a disfrutar. Hugo, yo creo que ese puede ser el tema para la próxima semana, para que Y lo yo creo que vamos a ampliemos. estar todo el Va, programa en eso. yo creo, no sé si nos da. ¿Y sabes cuál tengo? Estuve viendo que lo voy a trabajar también. La música, hay una selección que hicieron de John Carpenter, de las películas Sí, de sí, John la vi. Carpenter, ¿viste? 40 años de música, creo que se llama, algo así. Entonces ya tengo seleccionadas las imágenes y los temas musicales y creo que podría presentar ese también si nos da para la próxima semana, dependiendo de cómo avancemos con la Canon. Yo honestamente creo que estando Pedro, tú y yo, nos vamos a gastar todo el programa con No hay Canon, problema. porque hay demasiado. Es que no solo el tema musical, ahí vamos a entrar en otros temas. No, es que es impresionante. Y yo por eso quería, cuando hice lo de Michael Lynn,
vi que no había suficiente material para hacer un bloque completo. Y a mí ya Pero me llamó dije, la atención que tú eligieras a ese compositor para hacerle algo, porque claro, ¿de es que dónde salió este señor? la idea siempre, o a veces es bueno variar, no siempre con los mismos, con las mismas, ¿cierto? Y hay que buscar otro tipo de cosas. Es que Pero ya por la esa, semana pasada nos habíais sorprendido con estas músicas de compositores desconocidos para películas de Vincent Price, que persistir con esto me parecía. Bueno, pero mira, yo siempre digo, pero si claro, fuiste capaz de y hacerle un programa especial a Lolita Ramaniz, cualquier otra cosa es posible. no, y lo otro, Hugo, es que en nuestra página de bandas sonoras, en YouTube, yo estoy haciendo una suite, ¿cierto? Una sección que Sí, tengo de suite. Y ahí aproveché y hice la del Guerrero Americano. Y me llamó mucho la atención la música, porque para mí, cuando la vi en esa época, a mí me encantó esa película. yo lo que no Como puedo entender todavía es cómo tú puedes hacer esas publicaciones en YouTube sin que te caiga el censor. nada. Oiga, y esa ni Yo no una puedo, sola yo no puedo entender restricción. cuál es la diferencia. Nosotros somos mucho más cuidadosos y nos bloquean a veces, y tú tiras una suite de 15 minutos y nadie te dice nada. No, a veces aparecen, el autor permite que sea publicada, pero ahí estás por esta de Michael Lynn con Chulito Azul, de derecho, ni una sola restricción. Pero es que ese compositor, ¿quién te va a poner problemas por Yo lo, eso? y es de 25 minutos. ¿A No, te quién le digo pues que importará? eso, No, pero contémosle a nuestros amigos que muchas veces nos hemos llevado una sorpresa increíble que hemos hecho, por ejemplo, Star Wars, Indiana Jones, James Bond, y pasaron de corrido, y de repente te han puesto problemas por bandas sonoras de películas que no se acuerda nadie. ¿Mm? Por ejemplo, me acuerdo que te bloquearon la la- de Randy Edelman para el detective en el Kindergarten, ¿te acuerdas? sí, esa. Pero bueno, ahí es como la suerte. Vamos como derecho, como en eso. Eh, Recordémosle entonces a la gente, Hugo, que estamos todos los martes en directo a las 6 de la tarde por nuestro canal de 6 de la Facebook tarde del Pacífico, del Pacífico, Bandas 8 de Sonoras. la noche del Atlántico, incluido Chile, que no sé qué hacen en el horario atlántico, pero están en el horario atlántico. ¿Mm? Tenemos en Telemedellín Radio lunes a las 8 de la noche, miércoles a las 4 de la tarde y en nuestro canal de YouTube de Bandas Sonoras, todos los domingos a las 12 del día, hacemos este programa nuevamente mucho más editado, con mucho mejor sonido, muy bien documentado y ha tenido muy buena aceptación por la cantidad de reproducciones que vemos como cada 8 Pero días estamos con pegaditos temas de muy los 100, ¿ah? interesantes. Estamos pegaditos en los 100. Pues hombre, yo veo 400, 500 reproducciones y todo. Ah, mira, es que como yo la veo el mismo día, a lo mejor a ese día van 100. No Ay, sé cuántas espérate, irán verás, después. yo entro aquí, voy a entrar aquí por decir en el último, el homenaje que hicimos a Vincent Price tiene 192 visitas. El de ¿Eso es lo bandas mismo que las sonoras, reproducciones? sí. En el de bandas sonoras rechazadas, en la segunda parte, 475 visitas. Mira, Gustó bien. más. El de Michael Kamen, 348. En la suite de American Ninja, 245. El de banda sonora rechazada, la primera fue 136 visitas. El Señor de los Anillos, 243. La Muy bien. Star Wars, 97. Mira, qué Star curioso. Trek, eso. Y eso tiene. Y tengo, por decir, dice bandas sonoras de Inman la saga, pues que fue un especial, tiene 2.200 visitas. ¿Cuál? Se llama The Hitman, que fue una 4 o 5 películas del maestro de Bruce Ya. Lee, hizo un especial, y eso tiene. La de Char Gerard fueron 95, y hay unas que son un poquito más, otras poquito menos, pero ahí vamos marchando, Hugo, que creo que es lo importante. Bueno, en todo caso, para tu alegría, tú sabes que yo soy seguidor del programa que hacen los españoles de La Buhardilla, La Guardilla, y ellos no llegan a 100. Y eso que ellos tienen un y nivel tiene de bastante más recursos. A muchos quienes más le mandamos un recursos. saludo si es que alguno de ellos nos ve.
les quiero decir que yo también los veo cada domingo que publican algo nuevo. O sea, este año han estado un poquito flojos y no han querido, han publicado muy poquitos programas. Y lo que sí es que son muy largos los programas, ¿cierto? No, ahora están haciendo programas más cortos, se lo autoimpusieron, pero están haciendo menos programas. Ah, bueno. Antes hacían uno cada 15 días, alguna vez llegaron a hacer uno por semana. Ahora pueden pasar 3 meses y no, no aparecen nuevos programas. El A ellos último son, fue hace como 3 semanas o un mes, solamente dedicado a novedades cinematográficas, novedades de eh, publicaciones nuevas de música de cine, y ahí varias de las que están ahí nosotros las comentamos en su momento. eso. A ellos un saludo muy especial porque parte de este programa de música en 35 milímetros fue inspiración de ellos. O sea, cuando Sí, hablábamos y lo claro, por creamos, supuesto. hay que darles un saludo muy especial. A ellos de verdad, con mucho Y la cariño. única diferencia es que nosotros sí ponemos música, ellos no, usualmente por tema de derechos evitan poner música. Por eso ponemos los cortes de 15 segundos, cada corte musical de 15 segundos. Y hasta el momento Así nos ha ido que bien. si nos están viendo, un saludo desde Sudamérica a nuestros inspiradores de la web. Así es. Hugo, un placer. Que esté muy bien, ¿eh? Nos vemos el Listo. próximo martes. Nos vemos el próximo martes en Música en 35 milímetros. Un abrazo para todos nuestros seguidores y los invitamos a que nos sigan acompañando y aportando sus datos, sus conocimientos a este programa de Música en 35 milímetros. Feliz noche para todos. Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros.